Y la última comparecencia es a cargo del señor don Juan Ramón Rayo. Julián. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por la invitación a este grupo de trabajo de la Comisión. Parece que vamos a una recuperación en V asimétrica, lo recordaba ayer la ministra de Economía, y una recuperación en V asimétrica simplemente es una recuperación en dos etapas, una recuperación en dos fases. Una primera fase es la etapa de reactivación. Reactivación significa que todas aquellas empresas que han sobrevivido a este parón económico derivado de la hibernación de la economía por el estado de alarma, pues las que han sobrevivido, conforme vamos desescalando, conforme vamos normalizando la situación, se ponen de nuevo en funcionamiento y, evidentemente, cuando se ponen en funcionamiento vuelven a producir y vuelven a generar empleo. Por eso, los próximos meses serán probablemente meses de crecimiento económico elevado y de creación de empleo también sustantiva. La segunda etapa, la etapa que sucede a la de reactivación, podríamos llamarla etapa de reestructuración o, atendiendo al nombre de esta comisión, de reconstrucción. Es la etapa en la que parte de las empresas, parte del tejido empresarial español, que no ha sido capaz de sobrevivir a la crisis económica, tiene que reinventarse, tiene que reconstruirse, tiene que reestructurarse. En particular, habrá dos tipos de empresas que no habrán sido capaces de sobrevivir a estos últimos meses. Por un lado, las empresas que, aunque tengan un buen modelo de negocio, es decir, empresas que si se pudiesen poner en marcha serían rentables en la nueva normalidad, pues se han descapitalizado. Y sin capital no puedes volver a arrancar, no puedes pagar las nóminas, no puedes adelantar el pago a proveedores, no tienes margen para absorber pérdidas, es decir, quiebras y desapareces. Y luego tenemos las empresas que, aun cuando tuvieran capital, no van a volver a abrir o van a abrir durante poco tiempo porque los patrones de demanda durante los próximos meses y años hayan cambiado. Esta crisis nos habrá modificado muy probablemente los hábitos sociales y, por tanto, habrá empresas, pensemos en las aerolíneas, tal vez, lo veremos, pensemos en las aerolíneas que perderán parte de su demanda, de su clientela y, por tanto, tendrán que cambiar su forma de actuar, su forma de organizarse. Con lo cual, la reestructuración es el periodo en el que esa parte del tejido productivo que o ha muerto porque se ha descapitalizado o ha muerto porque ha perdido la demanda, tiene que reinventarse, tiene que reconstruirse. ¿Y cómo podemos acelerar esa reconstrucción, esa reestructuración? Bueno, la palabra clave es inversión. Necesitamos inversión masiva. ¿Inversión para qué? Inversión para recapitalizar las empresas que tengan buenos modelos de negocio pero que estén pues sin capital e inversión para crear nuevas empresas que sustituyan a aquellas que hayan perdido su demanda y que ya no puedan desarrollar su modelo de negocio. La inversión es hija de dos elementos. Primero, de las oportunidades de inversión. Si no hay oportunidades de inversión, evidentemente no se va a invertir, no va a haber ánimo de invertir, no va a haber voluntad de invertir. Y para que haya más oportunidades de inversión necesitamos muchísima más libertad económica, necesitamos flexibilidad en todos los mercados. Y previamente ya se ha expuesto de manera, creo que muy rigurosa y acertada, como uno de esos mercados que hay que flexibilizar, que hay que liberalizar es el mercado laboral, pero no solo el mercado laboral, hay que introducir competencia en todos los sectores. Pero no quiero centrar mi exposición en esto, quiero centrar mi exposición en la otra pata de la inversión, que es el ahorro. Sin ahorro no hay inversión, la inversión viene del ahorro. Por tanto, necesitamos mucho más ahorro familiar o empresarial, interno o externo, pero necesitamos ahorro para financiar las inversiones que permitan recapitalizar el tejido productivo o que permitan crear nuevas empresas. Problema de este fomento necesario, imprescindible del ahorro en este contexto? Pues que esa V asimétrica en el terreno de la recuperación económica habrá que compatibilizarla con otra V asimétrica en materia de consolidación presupuestaria. España va a terminar este año probablemente con una deuda pública sobre el PIB cercana al 120%, muchos años perdidos en materia de ajuste presupuestario, en materia de la mal llamada austeridad, que no ha sido tal o no ha sido tan intensa como debería haber sido para no tener ahora una deuda pública de partida del 100% que nos haya llevado a superar el 120% al finalizar esta crisis. Pero bueno, es la situación en la que estamos, es la situación a partir de la que tenemos que actuar. Claro, una deuda pública del 120% del PIB es una deuda pública muy difícilmente manejable en el futuro. Es un monto de pasivos estatales que erosionan la credibilidad, erosionan la imagen de nuestro país frente a la comunidad inversora. Es un monto de deuda, además, que Europa nos va a exigir reducir. El riesgo de la reducción
de este monto de deuda pública es que normalmente el ahorro público necesario para reducir la deuda pública suele venir a costa de perjudicar la capacidad de ahorro del sector privado. Y acabamos de decir que para acelerar la recuperación, para acelerar la reestructuración, necesitamos mucho más ahorro privado. Por consiguiente, ¿cómo compatibilizar estos dos objetivos que aparentemente son tan difícilmente reconciliables? Cómo acelerar la reestructuración fomentando el ahorro y cómo avanzar en la consolidación presupuestaria para acabar con el déficit público e ir reduciendo la deuda pública. Bueno, creo que al respecto hay dos grandes principios que habría que atender. El primero es que el ajuste debe concentrarse por el lado de los gastos, por el lado del gasto. Hay que priorizar el recorte del gasto frente a las subidas de impuestos. Hace poco más de una semana falleció uno de los más insignes economistas de las últimas décadas, Alberto Alesina, y precisamente lo que nos decía Alberto Alesina es que los ajustes por el lado de los ingresos son mucho más dolorosos para la economía que los ajustes por el lado del gasto. Por dos motivos. Primero, los ajustes por el lado del gasto son más creíbles y controlables que los ajustes por el lado de los ingresos. Subir impuestos tiene una recaudación y un efecto sobre el ajuste presupuestario cuando menos incierto, especialmente en una coyuntura como la actual. La política no controla cuánto se va a recaudar, puede controlar cuánto impone que quiere recaudar, pero lo que se vaya a recaudar depende de elementos económicos que no es capaz de controlar. En cambio, el presupuesto sí es capaz de controlar cuánto se va a gastar y, por tanto, el control sobre el monto de gasto es mucho más directo y mucho más creíble que el de subidas de impuestos. Y segundo, porque los impuestos tienen efectos nocivos sobre la oferta de factores productivos. Si establecemos impuestos al trabajo, se reduce el trabajo. Si establecemos impuestos al capital, se reduce el capital. Si establecemos impuestos al ahorro, se reduce el ahorro. Y por eso, el segundo principio que creo que habría que atender para compatibilizar la reestructuración acelerada con la consolidación presupuestaria es, dado que parece complicado al menos que el ajuste presupuestario se efectúe únicamente a través del gasto, aunque debería, pero aunque parece complicado, porque tampoco creo que haya mucha voluntad política al respecto, al menos sí habría que evitar que el ajuste presupuestario por el lado de los ingresos recaiga sobre impuestos al ahorro. No habría que subir los impuestos al ahorro, sino que más bien habría que bajarlos. ¿Por qué no hay que concentrar el ajuste presupuestario con impuestos al ahorro o mediante impuestos al ahorro? Bueno, aparte de porque los impuestos al ahorro desincentivan el ahorro y necesitamos mucho más ahorro, creo que hay dos datos que tenemos que tener muy presentes y que normalmente pasan desapercibidos. El primero es: España ya recauda mucho más que la media de la Unión Europea por impuestos sobre el ahorro. España es uno de los países de la Unión Europea que ya grava, que ya lesiona más el ahorro privado. Se suele hablar de que España tiene una brecha de recaudación con respecto a Europa de 6-7 puntos de PIB, es cierto, y bueno, en otro momento se podrían analizar las causas de esa brecha recaudatoria, pero ya avanzo que las causas no están en el diferencial de recaudación sobre el ahorro. Básicamente, como he dicho, España recauda más por impuestos sobre el ahorro que Europa y, por tanto, una brecha de recaudación de España frente a Europa, donde recaudamos más por el ahorro que Europa, no se puede deber a este factor. Y el segundo es que, de acuerdo con la OCDE, una vez introducimos el impuesto sobre el patrimonio en el cómputo del gravamen sobre el ahorro, España es uno de los países del mundo donde más se perjudica fiscalmente al ahorro. En algunos activos, el tipo marginal efectivo, es decir, cuánto se grava la rentabilidad de las inversiones, supera el 100%. Es decir, que toda la rentabilidad del ahorro es confiscada fiscalmente o a través también de la inflación, que no deja de ser un impuesto oculto. Obviamente, un tipo marginal efectivo superior al 100%. Lo que hace es desincentivar brutalmente el ahorro, porque ¿quién va a tener voluntad de ahorrar en nuestro país cuando los frutos de ese ahorro son expropiados, son acaparados por el fisco? No digamos ya, en este sentido, incrementar o establecer un impuesto sobre las grandes fortunas, como se ha propuesto desde algunos partidos políticos, que vendría a ser un impuesto que no existe en ninguna parte del mundo. No hay impuestos a las grandes fortunas en ninguna parte del mundo. Solo hay 4 países europeos que tienen impuestos sobre el patrimonio, y es un impuesto sobre el patrimonio equiparable al que hoy tiene España. No tiene nada que ver con lo que se ha propuesto de impuesto a las grandes fortunas, de tipos impositivos sobre el capital de hasta 3 puntos, que vamos, con los actuales tipos de interés en torno al 2-3%,
equivaldría a un tipo marginal sobre el ahorro superior al 100% en muchísimos casos y, por tanto, desincentivaría brutalmente, como digo, el ahorro y la inversión en nuestro país. En resumen, necesitamos un plan plurianual y creíble de ajuste presupuestario. Más vale distribuir el ajuste en varios años e ir cumpliendo año a año los objetivos que se plantean, en lugar de ir incumpliéndolos año tras año, como ha sucedido durante los últimos 2 lustros. Necesitamos de transferir credibilidad a la comunidad inversora de que nos tomamos en serio el ajuste de las cuentas públicas españolas y de que vamos avanzando con paso firme y sin marcha atrás. El ajuste, como he dicho, tendría que centrarse especialmente en el lado del gasto. Hay muchos elementos, hay muchas partidas donde inevitablemente va a haber que entrar. Una de ellas es la reforma de las pensiones, tantísimas veces aparcada y que constituye una bomba de relojería demográfica que va a tensionar nuestras cuentas públicas en el futuro, pero también subvenciones a empresas o también el gasto en función pública. Luego, si hay subidas de impuestos, deberían ser subidas de impuestos indirectos, no subidas de impuestos sobre el ahorro. Y, por último, planteémonos bonificar fiscalmente el ahorro, porque, como he dicho, España es uno de los países que más maltrata fiscalmente el ahorro. Propuestas para bonificar fiscalmente el ahorro: eliminar el impuesto de patrimonios, no hablemos de patrimonio, no hablemos ya de impuesto a las grandes fortunas. Señor Rayo, vaya finalizando. Sí, termino ya. Cuenta de ahorro bonificada, todas las inversiones que se produzcan dentro de esta cuenta de ahorro, las ganancias están exentas. En ausencia de una cuenta de ahorro bonificada, exención de las ganancias patrimoniales a largo plazo para que haya un incentivo a ahorrar y a invertir a largo plazo en nuestro país y que esa ganancia no esté perjudicada tantísimo por el sistema fiscal. Y luego, y por último, ya termino, exención dentro del impuesto de sociedades a los beneficios reinvertidos dentro de nuestro país. Es el modelo que, por ejemplo, tiene Estonia y es el modelo que potencia la inversión y que constituye las mejores prácticas al respecto dentro del impuesto sobre sociedades. Muchas gracias, señor Rayo. Vamos a comenzar el turno de las intervenciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mazón. Para el señor Rayo, hay un tema que no me encaja en su exposición. En momentos de crisis que hay que reactivar la economía, yo creo que no es el momento para ahorrar, sino al revés. Yo creo que es el momento para gastar. Con lo cual, no ha dicho usted nada del gasto público en la inversión. Habló al principio que hay que invertir, pero solo se refería al sector privado, que hay que ahorrar para invertir. Eso nos lleva a un largo plazo, hay que actuar a corto plazo. Y yo creo que en estos momentos la tendencia general es a que el Estado invierta y gaste, porque si un particular el dinero no lo gasta, no circula. En cambio, el Estado estamos seguros que todo lo que se le dé lo va a gastar y va a reactivar la economía, sobre todo si lo hace en inversión. Preguntaba el señor Mazón sobre si es el mejor momento para ahorrar en un contexto en el que habría que reactivar el gasto. A ver, yo lo que he dicho es que hay que impulsar la inversión, y la inversión es gasto dentro de la demanda agregada. Y lo que he dicho es que para que podamos invertir necesitamos ahorro interno o ahorro externo, pero en todo caso necesitamos ahorro y, por tanto, no hay esa incompatibilidad entre ahorro y gasto. Evidentemente, si el ahorro se atesorara, si el ahorro no se invirtiera, sí que podría haberla, pero si el ahorro se invierte, tenemos más gasto y tenemos más gasto en la capacidad productiva del país. A largo plazo, nuestra calidad de vida depende del capital que consigamos movilizar, que consigamos invertir y que consigamos trasladar en forma de incrementos de la productividad y, por tanto, creo que ni a corto ni a largo hay ese problema. Además, también tengamos presente que, como ha recordado Rafael Domènech ahora mismo, el Banco Central Europeo no va a estar siempre con nosotros. Creo que nadie en esta sala considerará que el Banco Central Europeo va a estar siempre sosteniendo la deuda pública española en unos niveles estratosféricos y, por tanto, trasladándoles el coste de nuestra fiscalidad al resto de socios comunitarios. Y, por tanto, un país medianamente serio y con vista de largo plazo tiene que preparar ese largo plazo en el que el Banco Central Europeo ya no va a estar ahí dando apoyo. Y, por tanto, ese ahorro también se tiene que trasladar a las administraciones públicas. ¿Por qué se tiene que trasladar a las administraciones públicas? Porque mantener unos niveles de deuda pública
en el 120% del PIB, en el 130% del PIB, sin el sostén del Banco Central Europeo, lo que genera es una pérdida de credibilidad y un miedo comprensible entre toda la comunidad inversora que se plantee invertir en nuestro país. Si nuestro país está expuesto a una crisis de deuda como la de 2012-2013, ya vimos entonces lo que sucedió, fugas masivas de capitales. Y no solo es importante observar las fugas de capitales, sino el capital que no entra, justamente por el riesgo de que esa situación se reproduzca. He citado antes a Alesina y justamente una de las contribuciones que hace Alesina es poner la vista en el largo plazo, es decir, cómo influye en las decisiones de inversión presentes el hecho de tener un horizonte de deuda dudoso en el largo plazo. También ha comentado el señor Mazón la necesidad de activar el gasto público a través de la inversión pública. Cuidado con esto. Tendemos a pensar que el gasto público, en cierto modo, es mágico y genera inmediatamente actividad y genera riqueza. En el corto plazo, es verdad que el gasto público puede generar actividad, ¿no? Recordemos las políticas keynesianas más simplonas de contratemos a un ejército de personas para cavar agujeros y volverlos a llenar. Bueno, eso genera actividad, pero evidentemente no genera bienestar en el largo plazo. Pero es que incluso ni siquiera la evidencia de que se genere actividad en el corto plazo con el gasto público y más en concreto con la inversión pública es demasiado sólida. En el caso de España, el multiplicador de la inversión pública, según algunos análisis al menos, puede ser incluso, en el año 2014 era negativo. Es decir, que por cada euro en inversión pública que invertía el Estado, la economía se contraía. No es que la economía creciera, es que la economía se contraía, multiplicador negativo. Era uno de los pocos países de Europa donde esto sucedía. ¿Y por qué podía suceder esto? Pues en parte por lo que mencionaba antes, porque un país con una situación financiera muy delicada que esté aplicando políticas de gasto sin cuadrar sus finanzas, genera expulsión por miedo de la inversión privada. Y aquí creo que sería bueno que tuviéramos presente uno de los informes, uno de los papers que firmó el actual gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, en el año 2013. Y lo que decía es que sí, que el multiplicador del gasto en España puede ser positivo, siempre y cuando tengamos, entre otras condiciones, una situación financiera saneada. En una situación de estrés fiscal, políticas expansivas de gasto son contractivas por el pánico que generan. Y eso en el corto plazo. En el largo plazo, claro, invertir por invertir no genera ningún tipo de valor. Lo que hay que invertir es en proyectos que tengan una tasa de retorno superior a su coste. Y la cuestión es, ¿el sector público es capaz de discriminar en todos los lugares de la geografía española, en todos los múltiples sectores de la economía española, cada una de las inversiones que son rentables en cada contexto? Si esto muchísimas veces no son capaces ni de hacerlo los empresarios, que tienen una información contextual muy detallada sobre su entorno, ¿lo van a saber hacer los políticos desde Madrid o desde cualquier área central decidiendo inversiones para toda España? Creo que ese enfoque ultracentralizado de cómo impulsar la inversión es un enfoque equivocado. Por el Grupo Plural tiene la palabra el señor Bell. En todo caso, introducido y ha constatado una realidad, que hay una brecha de recaudación entre España y países de Europa o de la OCDE. Y he dicho que eso en todo caso ya hablaríamos en otra ocasión, pero sí que me gustaría que desde su perspectiva nos indicase cuáles son los motivos de esta brecha de recaudación y cómo se podría solventar desde su perspectiva. Al representante de Junts per Catalunya me ha pedido una aclaración sobre a qué se debe la brecha de recaudación. Creo que es una aclaración muy pertinente y muy interesante. Por un lado, tenemos una brecha de recaudación en fiscalidad indirecta, pero sobre todo tenemos una brecha de recaudación en fiscalidad directa. Pero no porque los tipos impositivos en Europa sobre la fiscalidad directa sean mucho más altos que en España, sino porque el sistema fiscal, al ser progresivo, hace que si las rentas en Europa son mucho más altas que en España, evidentemente se recaude proporcionalmente mucho más. Un ejercicio mental. Si mañana se duplicaran todas las rentas en España, el PIB se duplicaría, pero la recaudación se más que duplicaría, porque mucha gente que está tributando a tipos marginales bajos pasaría a tributar a tipos marginales más altos sin cambiar la escala de tipos impositivos. Por eso, si desde el Gobierno no se pueden aumentar de manera masiva y generalizada, y no se puede, las rentas por decreto, solo hay dos opciones. O renunciamos a equipararnos a corto plazo con Europa, o centramos el ajuste fiscal masivamente allí donde está el dinero, que son las rentas medias y las rentas bajas. Y eso creo que es algo
indeseable y creo que casi todos coincidiremos en que es indeseable. Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos tiene la palabra la señora Franco. Muchas gracias a los tres por vuestras exposiciones. Nosotras creemos que de esta crisis no se puede salir de la misma manera que se salió de la crisis de 2012, que fue dejando a mucha gente atrás y, sin embargo, favoreciendo a las grandes empresas y a los bancos que habían provocado precisamente la crisis. No podemos olvidar que en el año 2012 cerraron 210.000 empresas, que donde más cierres de empresas y donde mayor se dio el desempleo fue precisamente en el sector servicios y construcción, que es el mayoritario en nuestro país, un sector que además tiene grandes dosis de precariedad. Aumentó el desempleo hasta en 6 millones de personas en 2012. En 2019, con la recuperación, aún estábamos en 2.159.000 desempleados, 3 millones en 2018 y, por tanto, nosotros creemos que lo principal es acabar con la precariedad en nuestro país para poder, como bien decían los comparecientes, para poder hacer que haya un ahorro, pero un ahorro por parte de la mayoría social y no por parte de las grandes empresas, que es lo que estamos viviendo, o de las grandes rentas, que es lo que estamos viendo en la actualidad. Hablaban de los problemas que podría traer aumentar los impuestos a las grandes fortunas y que eso no existe en otros países. Pues bien, si no estoy equivocada, lo tiene Alemania, Noruega, Suiza o Bélgica. Después de la crisis de 2008-2012, aumentó de una forma obscena el número de ricos. Creo que esto lo podemos compartir todos, tan obscena como que aumentó en 5 veces el número de ricos entre 2019 y 2010, o sea, de 2010 a 2019. Nosotras sí creemos que hay que hacer un impuesto a las grandes fortunas, como ya tienen otros países de la Unión Europea, porque precisamente para que puedan ahorrar los trabajadores y los pequeños empresarios, las pymes y los trabajadores autónomos, es importante que haya una distribución económica y luego después una redistribución. Por eso nos ha parecido tan importante el aumento del salario mínimo interprofesional, que si bien todo el mundo decía, o mucha gente decía, que esto iba a suponer una caída económica brutal, pues sin embargo vimos cómo no cayó la economía y que sin embargo se aumentó la recaudación en seguridad social. Por tanto, aumentar, creemos que sí, o cambiar el sistema impositivo para que quienes más tienen puedan aportar más y, en segundo lugar, acabar con la precariedad, y esto significa mejorar la calidad del empleo. Mejorar la calidad del empleo es pues que los despidos no sean abaratados, que acabar con la temporalidad, es decir, tener una calidad del empleo mejor para que los trabajadores y trabajadoras puedan trabajar en esas condiciones de seguridad y que la seguridad no solamente vayan a las grandes empresas, a los grandes bancos que aún nos deben 60.000 millones de euros, sino que la seguridad también vaya a la población, a los que más han pagado los efectos de la crisis. Por tanto, salir de la crisis, de esta crisis, no como en 2012, sino protegiendo a quienes peor lo pasaron y a quienes siempre están sufriendo los efectos de la crisis, que son las personas más vulnerables. A la representante de Unidas Podemos, impuesto a las grandes fortunas solo hay en 2 sitios en Europa y están fuera de la Unión Europea, que son Suiza y Noruega. Y podríamos incluir a un tercer país, que es Holanda, porque tiene el impuesto patrimonial dentro del impuesto sobre la renta. Ni Alemania ni Bélgica tienen impuestos a las grandes fortunas. Pero es que además estos impuestos a la riqueza, al patrimonio que tienen estos 3 países, no tienen absolutamente nada que ver con lo que plantea Unidas Podemos. Es un impuesto relativamente similar al impuesto de patrimonio que ya hay vigente en España. En Noruega el impuesto de patrimonio tiene un tipo único del 0,85%. Recordemos que Unidas Podemos plantea uno del 3,5% a partir de 50 millones de patrimonio. 0,85% a todo el mundo, incluyendo a los que ganan más de 50 millones de euros. Además, en Noruega no existe impuesto sobre de sucesiones. Es decir, que el impuesto a la riqueza en parte sustituye este impuesto que sí está presente en la mayor parte de España. En Suiza, el impuesto a la riqueza es un impuesto cantonal y, por tanto, y local, y por tanto tiene muchas diferencias, pero el tipo impositivo no supera en ningún caso el 1%. Y además, en Suiza,
no hay imposición a las ganancias patrimoniales. Es decir, el impuesto a la riqueza sustituye el impuesto a las ganancias patrimoniales, cosa que en España no sucede. En España se plantea un impuesto a las grandes fortunas del 3,5% y, repito, una empresa, el propietario de una empresa que gane un 3% sobre su patrimonio, que no es una rentabilidad especialmente baja, si esa empresa vale más de 50 millones, pagaría el 3,5% sobre su patrimonio. Por tanto, fiscalidad de más del 100% sobre la renta patrimonial. Y en Holanda, que está integrado, como decía, en el impuesto sobre la renta, el tipo oscila entre el 0,5 y el 1,6%. Es decir, nada cercano al 3,6%. Y, de nuevo, en Holanda, este impuesto sustituye a la tributación de las ganancias patrimoniales. Por consiguiente, no tiene nada que ver con lo que se plantea en España, que sería impuesto a las ganancias patrimoniales, es decir, impuesto a las rentas del ahorro, más impuesto a la tenencia de ese ahorro al capital. Y, por tanto, si ya tenemos una fiscalidad sobre el ahorro confiscatoria, sería triplemente confiscatoria. Y luego, solo una aclaración. Lo de que han aumentado de manera obscena el número de ricos, la fiscalidad no se puede diseñar en un país en función de lo que a uno le parezca o le deje de parecer obsceno. Esa es una consideración personal que puede ser muy, muy valiosa, pero desde luego no para diseñar el sistema impositivo. Y en todo caso, si vamos a consideraciones personales, a mí lo que me parece obsceno no es el aumento de la riqueza, sino el aumento de la pobreza que se vivió efectivamente durante esos años. Y el aumento de la pobreza durante esos años, y aquí tenemos a una persona que ha hecho un informe que además creo que es bastante interesante a este respecto, estuvo vinculado en un 80% a la destrucción de empleo. Y la destrucción de empleo estuvo vinculada, el señor Rafael Domenech nos podrá remitir su paper, a la falta de reforma laboral, a la falta de flexibilidad laboral. Si la reforma laboral, cálculos que podría desarrollar mucho mejor que yo, si la reforma laboral se hubiese aprobado en el año 2008, se habrían salvado 2 millones de empleos. 1,9. Si la reforma laboral no se hubiese aprobado en 2012, se habrían perdido adicionalmente casi 1 millón de empleos. Es decir, sin reforma laboral, en ningún momento 3 millones de empleos destruidos. Con reforma laboral, desde el año 2008, 3 millones de empleos salvados. Y también me parecería obsceno, evidentemente, aumentos de la riqueza vinculados a privilegios y vinculados a transferencias estatales, al famoso rent-seeking. Y creo que en esto, obviamente, sí hay que trabajar y sí hay que perseguirlo. Pero aumentos de la riqueza derivados de prestar un mejor servicio a los ciudadanos, a los consumidores, pues no sé qué tiene de obsceno que una persona que genera riqueza tenga riqueza. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Rodríguez. ¿Conocen el diseño de la renta mínima recién aprobado por el Gobierno? ¿Podría distorsionar nuestro mercado de trabajo? ¿Podría ser desincentivadora de la búsqueda activa de empleo? ¿Podría incrementar lo que sería dramático la economía empleo informal del que tanto carecemos? A la representante del Grupo Popular ha pedido una opinión sobre la renta mínima de inserción, el ingreso mínimo vital, mejor dicho. Creo que habrá que esperar a que haya una evaluación de las consecuencias de esta política. Creo que, de hecho, una de las mejores cosas que tiene este programa es que se ha incorporado un programa de evaluación pública serio para medir el impacto que va a tener. Ojalá esa revisión de impacto estuviese presente en todas las políticas públicas y en todas las políticas de gasto. De momento, lo que sabemos es que la renta mínima por ejemplo, el País Vasco, que es el ejemplo más cercano al que se ha copiado este ingreso mínimo vital, no tiene un efecto desincentivador sobre la búsqueda de empleo, precisamente porque estamos hablando de importes bastante bajos que no producen ese efecto. Aún así, pues hay elementos de la configuración que creo que sí deberían ser objeto de análisis y de vigilancia, porque podrían llevar a cabo o provocar ese desincentivo, ¿no? Por ejemplo, una familia de una pareja, 2 adultos con 2 niños, con 2 hijos, recibirá un ingreso mínimo vital de 1.015 euros mensuales. Claro, si, por ejemplo, solo una persona de esa unidad familiar encontrara una oferta de empleo de 1.100 euros, estaríamos pidiéndole a esa persona que trabajara por 85 euros, porque sería renunciar a los 1.015 euros por 1.100, 1.015 que dejaría de cobrar del sector público para cobrar 1.100. Por tanto, trabajar jornada completa 85 euros, ¿podría generar ese desincentivo? No lo sé. Es cuestión de, desde luego, evaluarlo, pero hay que vigilarlo. En todo caso, ¿cómo creo que podría mejorarse el ingreso mínimo vital? Pues con mayor condicionalidad y vigilancia y supervisión de que no se rechazan empleos por recibir ese ingreso mínimo vital. Tiene la palabra el señor Anguita.
Es verdad que me parece muy interesante y no estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero sí creo que hay un par de términos que sí deberíamos volver a recalcar. Y ha habido un término que es el de inversión, que en un momento de esta crisis como la que estamos viviendo y viendo cómo se actuó en la anterior crisis pasada, es un término que deberíamos volver a valorar y a subrayarlo. Inversión, que no es lo que tuvimos en la anterior crisis. Decía uno de los comparecientes que se llamaba de mal llamada austeridad. Yo diría mal empleada austeridad, ¿no? Porque ni ayudó a salir de la crisis anterior más rápido, ni ayudó a salir que España saliese más reforzado de esa crisis, ni ayudó a que nadie se quedase atrás detrás de esa crisis. Yo creo que se está cambiando la perspectiva, que está cambiando la melodía también a nivel europeo, y eso seguramente, como joven, con 29 años, lo vamos a agradecer, sobre todo este colectivo. Y decía que, bueno, que es verdad, ahorrar sí, y ahorrar es muy importante, pero ahorrar cuando se puede. Yo tengo 29 años, 6 años cotizado en la empresa privada y a mí no me han grabado los ahorros. Yo no he notado que me graben los ahorros, porque no los he tenido, porque ya venía de un trabajo precario con una doble vertiente de la precariedad. Primero con salarios ínfimos y segundo la temporalidad de los contratos. Por lo cual, ahorros sí, pero cuando podamos tener ahorros, para cuando tengamos un empleo digno. Y eso es lo que está haciendo la diferencia con este gobierno, subiendo el salario mínimo interprofesional y derogando los aspectos más lesivos de la reforma laboral, como hice yo personalmente, y además con mucho orgullo, derogando el artículo 52 de la reforma laboral. Y que además sabemos que estos contratos, que estos empleos que ya teníamos previos, que eran precarios, se van a acentuar con esta crisis, porque esta crisis va a ser incluso aún más contundente que la anterior. Y además nos hemos dado cuenta de una cosa, que si lo público ya era útil, era necesario y diría imprescindible durante toda la historia de la democracia, en esta crisis se ha demostrado aún más que lo público ha sido lo único que han tenido millones de ciudadanos y ciudadanas durante esta crisis. Ya no solamente hablamos del material sanitario a nivel del sistema de bienestar y de seguridad social y de sanidad, con el reparto de las mascarillas, con la atención primaria, con el aumento de ingresos y de recursos para los equipos sanitarios, sino también a través de los ERTEs, a través de las ayudas a autónomos, la prohibición de que nadie pueda ser desalojado de su casa, la prohibición de que te puedan cortar el agua, la luz o el gas. Eso es una diferencia muy notable con cómo se ha hecho, se ha encarado otro tipo de crisis. Y ese escudo social requiere de inversión. Y no es de gasto, es inversión. Porque la inversión que hacemos en el escudo social nos impide que la gente se caiga y se quede atrás. Y eso, señorías, es lo importante de esta crisis, salir de una manera diferente que la crisis anterior. Y al representante del Grupo Socialista planteaba una pregunta genérica de quién puede ahorrar, quién es capaz de ahorrar ahora mismo. Hay que distinguir entre el ahorro familiar y el ahorro empresarial. Lo que necesitamos es ahorro, venga de donde venga, porque del ahorro viene la financiación. De hecho, una de las medidas que he planteado es que la reinversión de los beneficios empresariales esté exenta del impuesto sobre sociedades, es decir, que solo se pague impuesto sobre sociedades por los beneficios distribuidos a los accionistas. Si ahorran las empresas, bienvenido sea el ahorro empresarial. El ahorro familiar puede estar muy bien como colchón personal y hemos visto que en esta crisis ojalá hubiésemos tenido una sociedad mucho más capitalizada y con patrimonios mucho más altos, porque habrían podido reaccionar y protegerse de manera mucho más efectiva frente a esta crisis. Pero en todo caso, no tiene por qué ser el ahorro familiar el que necesitamos. Si es el familiar, perfecto. Si no lo es, también muy bien. Lo que necesitamos es el mayor ahorro posible para financiar la inversión. Y ya termino con una consideración general sobre un comentario que también ha hecho el representante del Grupo Socialista, de que esta crisis ha demostrado que lo público, el sector estatal, es imprescindible. Cuidado con este tipo de afirmaciones genéricas. Creo que lo que ha demostrado esta crisis, en todo caso, es que un sector público eficiente es imprescindible para atajar y para solucionar aquellos problemas sobre los que el sector público se arroga una gestión casi monopolística, como es el caso de la salud pública. Si el Estado tiene competencias de salud pública, evidentemente necesitamos un Estado eficiente en materia de salud pública. Pero eficiencia no es lo mismo que Estado grande o que Estado con muchísimos recursos para muchísimos campos que no estén relacionados con actividades o con tareas que el sector privado no pueda realizar. Por ejemplo, algunos de los estados que han mostrado una gestión más eficiente durante esta pandemia han sido Taiwán, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Vietnam o Singapur, y estamos hablando de estados muy pequeños. Taiwán, el estado taiwanés,
tiene un gasto público del 17% sobre el PIB, Corea del Sur uno del 20%, Nueva Zelanda del 36%, algo más alto, pero en todo caso por debajo de España, Vietnam del 28% y Singapur del 14%. Comparemos con el gasto público de España, 41%, o comparemos con el gasto público de Francia, 56%. Que esos estados hayan tenido muchísimos recursos no los ha vuelto en absoluto más eficientes a la hora de atajar la pandemia, porque la pandemia estaba vinculada con medidas esencialmente regulatorias, distanciamiento social y trazabilidad y rastreo de los contagios. Y ahí se ha demostrado que estados han sido más eficientes a la hora de implementar rápidamente esas medidas y quienes han tardado más a la hora de hacerlo. Y evidentemente tardar más puede estar incluso relacionado con un estado que se ocupa de demasiadas cosas y de muchas más de las que debería ocuparse. Recuerdo, a modo casi anecdótico, pero no está mal recordarlo, que uno de los debates que centró la opinión pública durante las semanas críticas de propagación de la pandemia era si debíamos regular las casas de apuestas, las casas de juego. Es un debate muy legítimo, pero en esos momentos deberíamos haber estado centrados en combatir la pandemia. Y quizá demasiados debates sobre demasiadas cuestiones accesorias lo que hacen es que el Estado sea mucho menos eficiente, porque quien mucho abarca, poco aprieta.